En nuestra primera clase en torno al Concilio Vaticano II, lo que hemos hecho ha sido tratar de justificar el ocuparnos de este tema. En esta segunda clase trataremos de nociones que son preliminares al desarrollo de la temática, fundamentalmente. Si nosotros vamos a hablar de un concilio ecuménico, tenemos que tener una clara idea, primero que nada, de qué es un concilio en la Iglesia. No una idea vaga, sino una idea que sea lo más precisa que sea posible. Es decir, un concepto bien definido de lo que es un concilio, y en particular un concilio ecuménico o universal. Y esta es la primera noción a cuyo esclarecimiento está dedicada a la clase de hoy. Pero el concepto de concilio, y de concilio ecuménico en particular, concilio de la Iglesia, concilio ecuménico universal de la Iglesia, va unido a otro concepto que es importantísimo entender lo más precisa y definidamente que sea posible, que es el concepto del magisterio de la Iglesia. Porque, de hecho, la noción de concilio va ligada a la noción de magisterio. Son dos nociones que tienen una relación vital, profunda, esencial. No podemos entender adecuadamente la noción de concilio ecuménico sin entender lo que es el magisterio de la Iglesia. Esta es la otra noción que trataremos de esclarecer en esta clase. Y esa noción de magisterio de la Iglesia, a su vez, va unida a otras que también tenemos que precisar, al menos por contradistinción con la del magisterio de la Iglesia, como son la del gobierno eclesiástico y la noción de la acción sacramental de la Iglesia, porque esas tres dimensiones, podríamos decir, del gobernar, el enseñar, el santificar, van unidas como oficios propios de la Iglesia, pero se distinguen entre sí y no se deben confundir. Obviamente que el desarrollo de estas nociones, que son nociones teológicas, obviamente, porque solo a la sacra teología le compete el discernir estos conceptos, no las trataremos sin más por sí mismas o por sí solas, sino que trataremos de iluminar a partir de ellas esa realidad que llamamos Concilio Ecuménico II del Vaticano. Empecemos entonces por la noción de concilio. Cuando hablamos de concilio, ¿qué es lo que significamos con el término? El término desuso es una voz latina que en la antigüedad romana se refiere en general a una reunión o asamblea de personas, pero en su sentido más propio, que es el más común, por otra parte, en el uso clásico, se refiere a un tipo de asamblea de ciudadanos, que en el derecho romano antiguo se distingue tanto de la asamblea que recibe el nombre de comicio, comitium, como de la asamblea que recibe el nombre de concio. Son tres tipos de asamblea de ciudadanos distintos. Aquí no interesa
precisar qué significa cada una en particular, pero sí que en las tres se pone en juego el carácter propio del ciudadano como responsable de la acción política. No son reuniones cualesquiera, por eso son conceptos jurídicos estos en la antigüedad romana. Pero en el latín cristiano, que es el que nos interesa a nosotros, el término concilium se usará como sinónimo del término griego sínodos. Y en ambos casos se trata de significar una asamblea o reunión de obispos de la Iglesia. Entonces, la primera parte de la definición está en ubicar el concepto de concilio en el de asamblea de obispos. Al decir esto, obviamente, no podemos dejar de recordar que cuando hablamos de obispos, hablamos de aquellos que en la Iglesia ejercen la autoridad apostólica, es decir, la autoridad conferida por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y transmitida a partir de estos a sus sucesores. Esa es la autoridad para gobernar la Iglesia. Autoridad propia de gobierno de la Iglesia como sociedad de orden sobrenatural, autoridad para enseñar y autoridad suprema para el ejercicio del sacerdocio cristiano. En los obispos se conjugan la plenitud del oficio sacerdotal, la plenitud del oficio de enseñar y la autoridad apostólica para gobernar con jurisdicción propia una porción de la Iglesia. Esto se aplica a todo obispo. Todo obispo tiene autoridad para gobernar una porción de la Iglesia, que sería su jurisdicción propia. En general se trata, por lo menos en la antigüedad cristiana, de lo que llamamos las iglesias particulares. Puede haber otros tipos de jurisdicción y puede haber obispos que lo sean por la consagración, aunque no tengan jurisdicción propia. Pero, en principio, lo que nos importa es la figura plena del obispo, que es el obispo con jurisdicción. Y esa jurisdicción, insisto, básicamente, primariamente, en toda la historia de la Iglesia, se refiere a una porción de la Iglesia, que es lo que llamamos una diócesis, ¿no? El ámbito de jurisdicción de un obispo es su diócesis, el conjunto de los fieles cristianos que constituyen la iglesia particular tal. La iglesia de Alejandría, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Roma, la iglesia de Barcelona, la iglesia de La Plata, etcétera, etcétera. En el caso del obispo de Roma, obviamente se une a la condición episcopal
otro oficio, que es el de sucesor de Pedro. El obispo de Roma no solamente es quien tiene jurisdicción para gobernar esa diócesis, la de Roma, esa porción de la iglesia, esa iglesia particular que es la iglesia de Roma, sino que además tiene la jurisdicción universal para el gobierno de toda la iglesia, como sucesor de Pedro. Ahora bien, para que haya un concilio, tiene que haber una reunión, una congregación, una asamblea de obispos. De aquí que, según la sentencia tradicional de la Iglesia, nunca una reunión de laicos o de presbíteros simplemente pueda constituir un concilio. Es cierto que en el lenguaje antiguo de la Iglesia, cuando se habla de concilios diocesanos, se significa la reunión de los presbíteros de una diócesis presididos por su obispo. Pero en ese caso, el concepto que hay que aplicar no es propiamente el de concilio, porque ahí ya no tendríamos una asamblea o congregación de obispos. Aunque se le dé el nombre de concilio, no cae bajo la definición que estamos tratando de proponer, pensando con rigor lo que es un concilio, ¿no? Porque tendría el carácter de asamblea, pero no una asamblea de obispos. En el caso, por eso, en el lenguaje posterior, más reciente, en los últimos siglos en la historia de la Iglesia, a esas asambleas se les da el nombre de sínodos. Se habla de sínodo diocesano, para referirse a una asamblea que convoca al obispo de una diócesis, en la que se reúnen los presbíteros de la diócesis y pueden también tener ciertas funciones laicos de la diócesis, de manera que eso es una asamblea diocesana que solo impropiamente se llamaría concilio, o se llamaría concilio en otro sentido de la palabra, ¿no? En el sentido lato de asamblea, pero no en el sentido propio que estamos tratando de definir. Sí caben, en cambio, en ese sentido, los tipos clásicos de concilio, exceptuando este diocesano que ya dejo aparte, que sería el sínodo diocesano. Ese propiamente no debe integrarse en el concepto de concilio, porque ahí la única persona con autoridad apostólica es el obispo, el único obispo que está presente, que es el que convoca esa asamblea, la preside y el único que tiene autoridad para decidir lo que sea. En cambio, hablamos de concilio cuando hablamos de una asamblea o congregación de obispos. Y por lo tanto el concilio tendrá mayor o menor amplitud según los obispos que se reúnan. Y así se puede hablar de un concilio provincial cuando se reúnen los obispos de una provincia eclesiástica. De concilio regional o nacional cuando se reúnen los obispos de una nación o de una región. Este tipo de concilios han tenido una importancia enorme en la historia de la Iglesia. Ha habido concilios regionales de extraordinaria importancia, como los concilios toledanos de España, los concilios de las Galias, los concilios de las iglesias del África, los concilios de todos los obispos del Egipto, etc. Esos concilios regionales, nacionales los podemos también llamar si se quieren, que han tenido una gran importancia en la historia de la Iglesia porque se han ocupado de cuestiones importantísimas de doctrina y de disciplina eclesiástica que han tenido a su vez repercusión en la Iglesia Universal.
Y luego están los concilios que llamamos ecuménicos o universales. ¿Cuáles son estos, los concilios ecuménicos o universales? Aquellos que congregan a los obispos de la Iglesia toda. Recordemos que el término ecuménico viene del griego oikumene, que significaba para los primeros siglos cristianos, en el mundo helenístico romano, el conjunto del orbe habitado, ¿no? El conjunto del orbe habitado, podríamos decir, con la connotación adicional, habitado y civilizado, podríamos entender, ¿no? Que es el concepto griego, ¿no? De la oikumene. Pero por eso suele traducirse ese ecuménico que acompaña al sustantivo sínodo, usado como en griego cristiano como sinónimo de concilio, ojo, ¿eh? El ecuménico del griego se traduce en latín ordinariamente por universal, o se deja sin traducir, ¿no? Un concilio universal o concilio ecuménico viene a ser lo mismo, ¿no? El concilio que reúne a todos los obispos de la Iglesia. Claro, ahí viene un problema que ha sido largamente tratado por los teólogos y por los juristas también, los canonistas, que es el problema de si es necesario que estén presentes todos los obispos existentes para que el concilio sea considerado ecuménico. Y existentes en el momento de que se convoca el concilio, entiéndase, ¿no? Y parece claro que la respuesta que se impone es la negativa. No hace falta que estén presentes todos para que el concilio sea ecuménico. El concilio es ecuménico en cuanto convoca a los obispos de toda la Iglesia, ¿no? Y se hacen presentes todos los que pueden. Claro es que si de todos los existentes solo pudiesen hacerse presentes un número sumamente exiguo y que no representase moralmente a la unanimidad de los obispos de la Iglesia, podría considerarse que la convocatoria queda fallida y por lo tanto no habría un concilio ecuménico, ¿no? Este es un problema complicado que es de carácter más bien jurídico, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta en el concepto mismo de concilio ecuménico, ¿no? La convocatoria es lo universal. Y esa convocatoria universal da origen a un concilio ecuménico en la medida en que la realización del concilio se corresponda, al menos moralmente, con esa amplitud universal de la convocatoria. Esto no significa en modo alguno que tengan que estar presentes numéricamente todos y cada uno de los obispos existentes, ¿no? Por eso, la integridad moral de un concilio ecuménico no se debe identificar con la asistencia o presencia en el mismo lugar de la celebración del concilio de todos los obispos, ¿no? Otro aspecto importante en la celebración de un concilio ecuménico es la presencia de los delegados del obispo de Roma. Adviértase que en los legados del obispo de Roma, o sea, del Papa. ¿Por qué es importante este elemento en la celebración de los concilios? Porque siendo un concilio universal, un concilio cuyo ámbito jurisdiccional es la Iglesia entera, ese ámbito viene a coincidir con el ámbito jurisdiccional del obispo de Roma en cuanto que es papa. ¿Está claro esto? Por lo tanto, parece que hace a la integridad del concilio ecuménico que
el obispo de Roma se haga presente en él a través de quienes lo representen, que son sus legados en el concilio. Los que hacen presente en esa asamblea episcopal, en esa asamblea de obispos, la autoridad universal y suprema del sucesor de Pedro. Esto sí parece también constitutivo de la integridad del concilio para que sea ecuménico, así como tiene que haber un número suficiente de obispos que represente el conjunto de la Iglesia universal, ¿no? Insisto que más que el número ahí, porque aunque también tiene que haber una cierta magnitud numérica, más que el número importa el hecho de que esos obispos de algún modo se puedan considerar suficientes para que moralmente esté allí presente la Iglesia universal, ¿no? Pero también es necesario para la integridad de la asamblea el que esté presente el obispo de Roma. En la mayoría de los concilios ecuménicos, el obispo de Roma se hace presente en el concilio a través de sus legados, es decir, de quienes lo representan ante el concilio. Aquí nos topamos con un tema también profundamente importante, ¿no? ¿Por qué por medio de sus legados y no él en persona? Y aquí hay una cuestión que también hay que tener en cuenta, y es la siguiente. ¿Qué le corresponde al obispo de Roma en relación con el concilio? Es quien está llamado a convocarlo. A esto hay que responder que no necesariamente. La historia y el desarrollo histórico de los concilios ecuménicos nos impone la respuesta negativa. No ha sido siempre el obispo de Roma el convocante de los concilios ecuménicos. Que a partir de cierto momento existan normas canónicas que exijan que el convocante sea el obispo de Roma, eso sí, pero no que en toda la historia de la Iglesia haya sido así. Por lo tanto, no es constitutivo del concilio ecuménico que lo convoque el Papa. No es necesario eso, no es de la esencia del concilio ecuménico que sea convocado por el Papa, ni es condición necesaria de su validez. En la medida en que exista una norma de derecho canónico que establezca que el único autorizado para convocar el concilio ecuménico es el Papa, el concilio será legítimo solamente si lo convoca el Papa, pero no hace a la validez, no es constitutivo del concilio el que lo convoca el Papa. En cambio, sí es constitutivo de la integridad total del concilio que finalmente todas sus decisiones y todas sus definiciones sean promulgadas por la autoridad papal. Es decir, al Papa le corresponde confirmar al concilio. La autoridad confirmatoria es la autoridad del Papa. ¿Y por qué no entra el Papa en la asamblea conciliar directamente, sino a través de sus legados? ¿No? Esto no es simplemente una cuestión de que el concilio se celebre a distancia de donde reside el Papa. Uno puede decir, bueno, porque en los primeros concilios el Papa estaba lejos y no se podía hacer presente en persona. Que no se pudiese hacer presente en persona no es del todo cierto, no es así. Podía haber viajado también, como viajaban otros obispos, ¿sí? Si el obispo de Córdoba en España podía viajar a Nicea, el Papa también podía viajar a Nicea, ¿no? Córdoba está más lejos de Nicea que Roma, ¿no? Bien, no ese es el problema. El problema es que
la asamblea de los obispos es una asamblea en la que se integran todos en su misma condición de obispos de la Iglesia. Es una asamblea de pares, por decirlo de alguna manera. Y el obispo de Roma tiene una imparidad notoria, porque es el sucesor de Pedro. ¿Está claro? De manera tal que, en virtud de su autoridad, él está a la par del concilio entero. Y por eso no es parte integrante del concilio. Hasta aquí hemos hecho una primera aproximación al concepto de concilio, indicando que es una asamblea de obispos. Y hemos hecho algunas precisiones en base a esto, ¿no? Pero no hemos pasado de allí. Con eso ya tenemos definido lo que es un concilio. Las precisiones las hechas sobre todo en relación con el concilio ecuménico, que es el que a nosotros nos interesa, ¿no? Pero con decir que es una asamblea de obispos no hemos definido el concilio. Un concilio no es cualquier asamblea de obispos. Con el concepto de asamblea o reunión de obispos tenemos el género, si se quiere, pero nos está faltando la diferencia específica. Porque no toda asamblea de obispos es un concilio. Y pongo el ejemplo sencillísimo de las actuales conferencias episcopales. Cuando se reúne el plenario de una conferencia episcopal, tenemos una asamblea de obispos. Pero esa asamblea no es un concilio. No es un concilio en el plano del derecho canónico, porque tampoco es esencialmente un concilio. ¿Y por qué no? Si son obispos reunidos. Si uno entiende que cada vez que se reúnen los obispos de la Iglesia hay un concilio, es obvio que si se reúnen para festejar el cumpleaños de uno de ellos, no es un concilio. Y claro, es obvio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué es obvio que no es un concilio? Y porque no es cualquier asamblea. Hay que precisar el concepto especificándolo por el fin. No basta que se congreguen o se reúnan obispos de la Iglesia. Con eso no tenemos un concilio. Tenemos una reunión de obispos. Para poder llegar al concepto de concilio tenemos que añadir, insisto, lo que llamaríamos desde el punto de vista lógico la diferencia específica. ¿Qué es lo que hace que una reunión, congregación, asamblea de obispos sea un concilio? Primero que nada habría que distinguir entre las reuniones de obispos ligadas de modo directo al ejercicio de su oficio como tales, de aquellas que no lo están. Como sería el caso de que se reuniesen para festejar el cumpleaños de uno de ellos, como dije recién, ¿no? O que se reuniesen los obispos de Argentina para celebrar una fiesta patria. No estamos ante la situación en que esa reunión de obispos tuviese un fin ligado de modo directo e intrínseco a su oficio de obispos. Entonces la primera aproximación, el primer acotamiento que hacemos es que para que haya un concilio, los obispos tienen que congregarse en asamblea con un fin propio de su oficio episcopal. Ahora, ¿cuáles son los fines propios del oficio episcopal? Ya hemos abierto un camino para contestar a eso al hablar de lo que suele llamarse el triple oficio apostólico, ¿no? Sacerdotal, profético y regio, o dicho de otra manera,
el oficio de santificar, el oficio de enseñar y el oficio de gobernar o regir. ¿Cuál de estos oficios está directamente ligado a ese tipo de asamblea que llamamos concilio? Hay uno de los dos que no parece tener relación directa, que es el oficio sacerdotal. Si muchos obispos se reúnen para cantar el oficio divino, no tenemos un concilio. O si se reúnen varios de ellos para concelebrar una misa, y no tenemos una asamblea que podamos llamar concilio, ¿no? Es decir, puede haber una reunión de obispos con un fin propio del oficio sacerdotal, sí, pero eso no constituye un concilio. En cambio, sí, si empezamos desde la historia de la Iglesia, los otros dos oficios parecen estar concernidos en la reunión que llamamos concilio. Tanto el oficio de gobernar como el oficio de enseñar. Obviamente que fíjense, como estamos hablando de la definición de un modo de ejercer la autoridad apostólica que se ha dado históricamente, tenemos que tener en cuenta la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, nos sirve para hacer esta precisión especificativa ir a los concilios primeros que se han celebrado y ver qué es lo que hacen los obispos reunidos en concilio. Porque eso nos da la pauta de lo que podemos entender que es un concilio. Cuando los concilios de la Iglesia se reúnen en el primero de los concilios ecuménicos, que es el primero de Nicea, el concilio niceno primero en el año 325, convocado por el emperador Constantino I. Durante el papado del Papa Silvestre. En ese concilio ecuménico de Nicea, que es el prototipo de los concilios, porque es el primero de todos, ¿no? Se trataba de ¿qué? De dilucidar si la doctrina sostenida por Arrio y sus seguidores acerca de Jesucristo como Logos era conforme a la fe de la Iglesia o no. En esa cuestión entra directamente el oficio de enseñar, clarísimamente. Es decir, se trata de discernir si una doctrina es verdadera y conforme a la revelación o, en cambio, se opone a ella. Pero claro, como los que se reúnen para esto no son una especie de tribunal académico, ¿no? En la historia de la Iglesia también ha pasado que se ha consultado, supongamos, a los doctores o maestros de la universidad tal acerca de la doctrina de alguien. ¿Cómo se consultó a las universidades de Lovaina y de Colonia en relación con la doctrina de Lutero, por ejemplo? Entonces usted hace una consulta a las universidades y los doctores, los maestros de teología de la universidad le dicen, mire, este está diciendo algo que no es conforme con la fe de la Iglesia. Eso puede darse también, pero ahí no entra en juego la autoridad apostólica. Entra en juego solamente una autoridad académica, de carácter intelectual, debida a la ciencia de aquellos a los que se consulta. Pero no entra en juego el oficio de enseñar con autoridad apostólica, de modo directo. Porque ese oficio está en ¿quiénes? En los sucesores de los apóstoles.
De modo que entra el magisterio en juego, o sea, el oficio de enseñar, pero como oficio de enseñar con autoridad apostólica. Pero el concilio no se limita a señalar cuál es la verdad, distinguiéndola del error, sino que con autoridad apostólica anatematiza el error que se opone a la verdad. Es decir, dice con toda claridad que aquellos que sostengan este error quedan fuera, quedan excluidos de la comunión de la Iglesia. Esto es lo que entendemos como anatema, ¿no? Es decir, la fórmula anatemática lo que hace es manifestar que el que sostenga eso, que es un error opuesto a la verdad revelada, queda fuera de la comunión de la Iglesia. Por el solo hecho y por el mismo hecho de sostenerlo. Fíjense, por el solo y mismo hecho de sostenerlo, frente al hecho de que quienes tienen la autoridad apostólica han señalado que esa doctrina es incompatible con la fe de la Iglesia. Pero ya el mismo concilio primero de Nicea, y lo harán luego otros concilios, emite en consonancia con esas definiciones que podríamos llamar doctrinales, y ahí aparece el concepto de definición, ¿no? Cuando un concilio magisterialmente se ocupa de discernir cuál es la verdad revelada de aquello que se le opone, lo que hace es definir. Eso que se llama una definición doctrinal o dogmática. Pero como es una asamblea de obispos, no solo entra en juego la autoridad para enseñar, como sucesores de los apóstoles, sino que también entra en juego la autoridad para gobernar. Y por eso, los concilios ecuménicos, ya a partir del primero de Nicea, además de definiciones doctrinales, ¿qué emiten? Emiten normas disciplinares. O sea, leyes, cánones. ¿Está claro? Emiten normas ahora ya en virtud del oficio de ¿qué? Del oficio de gobernar. Es el otro que entra en juego, ¿sí? En la medida en que hay un oficio de gobierno, se tiene autoridad para legislar. Claro que sí. Ahora bien, de los concilios ecuménicos han emanado a lo largo de los siglos normas disciplinares, o dicho de otra manera, leyes eclesiásticas, ¿no? En general establecidas en conformidad con ¿qué? Y con la doctrina definida, o dicho de otra manera, en correlación con la doctrina definida. En algunos casos no se da necesariamente la correlación porque el concilio se ocupa al mismo tiempo de más de un asunto, ¿no? Y se ocupa de una cuestión doctrinal y se ocupa parte de una cuestión disciplinar que no está directamente conexa con la cuestión doctrinal. De nuevo, cuando el concilio emite acá una norma, un canon, una ley, ¿no? Tenemos que los obispos reunidos están poniendo en juego su autoridad apostólica. Pero insisto, ahí ya no la autoridad de enseñar, sino la autoridad de gobernar. Así como en la autoridad de enseñar lo que hacen es discernir lo que es de fe de la Iglesia, de aquello que se le opone, y eso es a través de una definición doctrinal o dogmática. En el ejercicio de la autoridad de gobernar, ¿qué es lo que hacen? Establecen normas universales para el conjunto de la Iglesia, ¿no? Y normas que aparecen en cuanto que son promulgadas como ligadas a ¿qué? A la fe de la Iglesia, evidentemente. Es decir, son normas que se ven como imprescindibles o indispensables para el ordenamiento de la vida de la Iglesia. Recordemos que gobernar no es otra cosa que ordenar un todo social al bien común, para decirlo simplemente, ¿no? De manera que
una norma que dimana de la autoridad de gobierno, ¿qué función o fin tiene? Ese que acabo de decir, ¿no? Ordenar la vida del todo social. Una norma canónica es una norma que procura ¿qué? Establecer un ordenamiento. Lo que se ordena en toda sociedad son los medios al fin, ¿no? Un ordenamiento que sea conforme a la esencia de la Iglesia, a su fe, que le es esencial, y a su vida. Bien. Cuando un concilio ecuménico emana esto, lo que emana ya no es una definición doctrinal, evidentemente. En la definición doctrinal está en juego la verdad, adviértase. De una ley, en cuanto que es precepto, no puedo decir que sea verdadera o falsa. Ni siquiera desde un punto de vista lógico. Porque recordemos que el precepto manda, o prohíbe, o autoriza. No dice esto es así, sino esto es lícito, o esto es obligatorio, o esto está prohibido. ¿Está claro? Al afirmar eso establece una norma de orden práctico, un mandato. Cuando digo que no se califica en sí mismo de verdadero o falso, no estoy diciendo que no tenga que ver con la verdad y la falsedad. Quiero decir que tiene una relación indirecta con la verdad, porque o es conforme a la verdad del orden práctico o es disconforme a esa norma. ¿Se entiende? O es adecuada y conforme a la verdad del orden práctico, o es disconforme con ella. Pero en sí misma, ¿qué es? ¿Es buena o es mala? ¿Es justa o es injusta? ¿Está claro? Porque es una norma de gobierno, por lo tanto es un precepto. Pertenece al orden práctico. ¿Qué es lo que establece ahí? No ya una definición. Establece lo que se llama tradicionalmente, en la doctrina eclesiástica, un decreto disciplinar. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de decisiones que dimanan de ordinario de los concilios ecuménicos. Definiciones doctrinales y decretos disciplinares o leyes disciplinares, ¿no? Bien. En esta doble determinación dimanante de los concilios ecuménicos se ponen en juego el oficio de enseñar y el oficio de gobernar, que son propios de la autoridad apostólica. Así como en la acción sacramental que realiza un obispo se pone en juego su oficio de santificar, ¿no? Su oficio propio de sacerdote. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Y por qué hemos planteado cuál es la diferencia específica acá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia específica? Entonces, la primera aproximación que hicimos fue que para que haya concilio, esa asamblea o reunión de obispos tiene que hacerse con el fin de ejercitar acciones que son propias del oficio apostólico. Hemos precisado más, propias de los oficios apostólicos de enseñar y de gobernar. Bien. Y con eso ya hemos definido, no señor, porque falta algo más. Acá viene lo que podríamos llamar el nudo de la definición. Porque yo he hablado de dos tipos de determinaciones que vienen de ordinario de los concilios ecuménicos. Definiciones dogmáticas, decretos disciplinares.
Ahora, ¿qué pasa si la Asamblea de Obispos no determina nada? O por lo menos no determina nada ni definiendo ni legislando. En ese caso pareciera que faltaría algo para la constitución esencial de lo que es una asamblea conciliar. Faltaría ¿qué cosa? El ejercicio de hecho de la suprema potestad apostólica. O sea, esa suprema potestad apostólica no se ha puesto en juego. Y uno podría decir, bueno, estaba en potencia de ser ejercida. Sí, claro, si estaban los obispos reunidos para ejercer un oficio propio de ellos. Y bueno, entonces, claro que sí, han sido convocados para ejercer ese oficio. Y no lo han hecho. Entonces, ¿habría concilio o no habría concilio? En ese caso. Aquí podemos decir que nos internamos ya en una materia que es opinable, pero claro, la podemos tener en cuenta en la definición, ¿o no? Un concilio sería una asamblea de obispos reunidos con un fin propio del ejercicio de la autoridad apostólica, implicando o connotando el ejercicio de esa autoridad de modo supremo. ¿Qué quiere decir de modo supremo? Y que se pone en juego la autoridad apostólica como tal, en su plenitud. ¿Y a qué alude esto? Esto tiene que ver con otro concepto que no podemos dejar de mencionar en relación con la definición de un concilio. Y ese concepto de infalibilidad. Precisamente cuando uno habla de el ejercicio supremo de la autoridad apostólica, ese ejercicio supremo de la autoridad apostólica tiene que ver con el ponerse en juego la infalibilidad docente y disciplinante de la autoridad apostólica. ¿Qué es esa infalibilidad? Adviértase que la autoridad apostólica es una autoridad participada. Empecemos por ahí. Es la autoridad que Jesucristo comunica a los apóstoles. Y por lo tanto es la participación de los apóstoles en la autoridad que él mismo tiene. Pero claro, los apóstoles no son él. No solo no son él, sino que hay una diferencia abismal entre los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es el Logos unigénito encarnado. Y por lo tanto es personalmente infalible. Cuando hablamos de infalibilidad, ¿qué decimos? Imposibilidad de fallar. Eso quiere decir infalible. Infalible es que no puede fallar. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no puede fallar al enseñar o al gobernar? Y porque es Dios. La infalibilidad absoluta solamente le corresponde ¿a quién? Y a Dios. Ningún otro ser más que Dios es infalible absolutamente. Nuestro Señor Jesucristo es infalible porque es una de las personas de la Santísima Trinidad.
fíjense que es una infalibilidad que también se da en su humanidad, en virtud de que esa humanidad es la humanidad del Verbo hecho carne. No es una persona humana hipostáticamente distinta, sino que la humanidad del Señor está asumida en la persona del Hijo unigénito, consubstancial con el Padre. Esa infalibilidad puede darse en alguna persona humana, no, señor. Cualquier ser creado es de suyo falible. Es falible en virtud de su finitud y de su imperfección ontológica. No existe ser creado que sea infalible. Ni para enseñar, ni para gobernar. No, claro, no. No hay infalibilidad de la criatura por sí misma. Esto es análogo a lo que sucede con la impecabilidad, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo decimos se da impecabilidad sustancial, absoluta, necesaria, metafísica. ¿Por qué? Porque es Dios, claro. Y fíjense, bueno, pero también tiene naturaleza humana. Y la naturaleza humana puede fallar, puede, y en el caso moral puede cometer una falta. Momentito. La naturaleza humana no es nunca sujeto de acciones. El sujeto de las acciones es la persona, cuya es la naturaleza. Si esa persona es una persona creada como cada uno de nosotros, seres humanos, la persona es siempre pecable. Es decir, puede cometer una falta, puede cometer un pecado. Puede, no quiere decir que de hecho lo cometa. Cuando decimos que es pecable, estamos diciendo que puede, que es posible que falle moralmente, ¿no? Así como es posible que falle intelectualmente y yerre, ¿no? Esté confundido. Y diga como verdad una cosa que es falsa o como falsa una cosa que es verdadera, ¿no? La piense y la diga. En nuestro Señor Jesucristo hay impecabilidad. ¿Por qué? Porque las acciones son del sujeto, del supósito, de la persona, y ahí la persona es persona divina, y por lo tanto hay impecabilidad metafísica, decimos, ¿no? Distinguimos eso de la impecancia, que sería el no pecar de hecho, que puede darse en una persona finita, o sea, en un ser humano. En virtud de cierta relación particular con Dios. Por ejemplo, que recibe una gracia extraordinaria que impida que haya pecado en toda su vida, ¿no? Eso es lo que en buena teología cristiana se enseña acerca de la Santísima Virgen María, por ejemplo, que de hecho nunca pecó. No porque fuese impecable, porque como criatura humana podría haber cometido pecado, ¿se entiende? Sino que de hecho no lo cometió. Una cosa es decir que alguien es infalible y otra cosa es decir que es inerrante, o sea, que no ha cometido error. ¿Se advierte? Aunque pudiera haberlo cometido. Aunque fuese falible. Volvamos a la infalibilidad. Absolutamente infalible solo Dios. Ahora, ¿Dios puede comunicar cierta infalibilidad a una criatura? Claro. Fíjense ustedes que en una criatura, sea un ángel, sea un hombre, acá nos interesa, fíjense que el tema de la falibilidad acá no lo estamos pensando ontológicamente en toda su amplitud, que también se puede pensar, sino en cuanto a las operaciones que son propias de la vida espiritual, ¿no? Y sobre todo de la inteligencia.
que es la que tiene que ver con el error, ¿no? Eso afecta tanto a la inteligencia para discernir lo verdadero y lo falso, como a la inteligencia a la hora de establecer normas de gobierno, porque también la inteligencia es la que establece normas de gobierno, ¿eh? Es la inteligencia práctica, pero es la inteligencia la que legisla. Acompañada por la voluntad, ciertamente, pero la que discierne la norma es la inteligencia, no la voluntad. La infalibilidad puede ser comunicada por participación, pero entonces ya no será nunca absoluta, será una infalibilidad relativa, por ser participada. Decimos que se da infalibilidad en la Iglesia, claro. Obviamente que si nos referimos a la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, la infalibilidad es la infalibilidad absoluta de la que ya hemos hablado. Pero si hay infalibilidad en algún miembro de la Iglesia, entonces será una infalibilidad participada y por lo tanto relativa. Bien. Para sintetizar un poco esta cuestión, digamos lo siguiente. Los teólogos distinguen fundamentalmente dos tipos de infalibilidad como don sobrenatural. ¿Y por qué digo como don sobrenatural? Porque si hay una infalibilidad en una criatura que por naturaleza es falible, tendrá que ser por don sobrenatural. No puede ser de otra manera. ¿Se entiende? Ninguna criatura puede ser infalible por naturaleza, porque por naturaleza es falible. Luego, si es infalible, de nuevo, analógicamente, en el orden práctico, si fuese impecante, ¿no? Sería por un don de la gracia. ¿Se entiende? Por un don sobrenatural. Y solamente en la medida en que recibe ese don. Ahí tenemos el carácter participado y relativo de esa infalibilidad. Esa relatividad, ¿a qué hace? A que lo recibe solamente en relación con Dios por el don de la gracia que lo eleva por encima de su naturaleza, y que lo recibe en orden a un fin. O sea, cuando es hecho infalible, no es hecho infalible para todo, sino para el fin en virtud del cual recibe el don que recibe. Esa infalibilidad se ha dado, por ejemplo, en los profetas. Claro, toda la teología acerca de la profecía, desde los padres de la Iglesia en adelante, explica que el profeta recibe un don sobrenatural por el cual se hace cierto eso que él dice al decir palabra del Señor, oráculo del Señor. Es decir, cuando antes de hablar un profeta de la antigua alianza decía oráculo del Señor y después manifestaba algo, ¿es verdad que es así o no? Claro, pero para que sea verdad que lo que él dice es palabra de Dios, tiene que recibir un don sobrenatural, por el cual Dios eleva esa inteligencia humana y la hace capaz de ¿qué? De comunicar en sus palabras algo que es propio de la sabiduría de Dios. El don de profecía implica infalibilidad, claro que sí, sin duda. Una infalibilidad relativa y participada, ¿no? Fíjese, es participada. Eso hace que esa infalibilidad no sea nunca sustancial en la criatura. A ver, la criatura por naturaleza o esencia, o sea, sustancialmente es por participación lo que es naturalmente. En el caso de un profeta es un ser humano, sustancialmente. No es sustancialmente profeta. Profeta lo es accidentalmente, ¿no? Ahora, ese ser accidental es un ser accidental de orden sobrenatural. Es profeta en cuanto recibe ese don de inspiración profética, que lo hace capaz de que
esas palabras que emite no sean meramente humanas, sino que sean la palabra de Dios. Y por lo tanto una palabra inerrante. Se advierte, una palabra infalible, que no tiene falla en cuanto a la doctrina. Lo mismo pasa con el hagiógrafo. Así como el profeta recibe un don para comunicar de viva voz al pueblo de Dios la palabra de Dios, el hagiógrafo recibe un don sobrenatural para poner por escrito la palabra de Dios. De modo que lo que escribe es palabra de Dios y por lo tanto inerrante también. Adviértase que la inerrancia en los dos casos está en relación con el fin para el cual se le comunica el don sobrenatural. Comunicar de viva voz la doctrina revelada, comunicarla por escrito, fijarla por escrito. Y por lo tanto no se extiende más allá de ello. No, claro. El profeta Isaías es inerrante en la medida en que es profeta y comunica la palabra de Dios. A ver, si después usted va a hablar con el profeta Isaías a pedirle consejos sobre cómo hacer un guiso de lenteja, el profeta Isaías ya dejó de ser inerrante, aunque sea la misma persona, ¿no? No es más oráculo de Yahvé lo que él dice. Podrá ser alguien que sabe hacer guisos de lentejas o no, le podrá dar un consejo humano adecuado o no sobre cómo hacer el guiso de lentejas, pero se acabó la inerrancia de Isaías. ¿Está claro? Y lo mismo en cuanto al escritor sagrado, ¿no? Es decir, el hagiógrafo es inerrante en cuanto compone ese libro divinamente inspirado, o esos libros divinamente inspirados, que en el caso de San Pablo, por ejemplo, son todas sus epístolas, ¿no? O en el caso de Lucas, el Evangelio y el libro de los Hechos. Es decir, en cuanto compone esos libros que son divinamente inspirados, es inerrante. Esta infalibilidad del profeta y del hagiógrafo es una infalibilidad que los teólogos han llamado intrínseca. ¿Por qué? Porque en ambos casos se trata de recibir un don por el cual la inteligencia, la voluntad, las facultades ejecutivas del hombre profeta, del hombre hagiógrafo, son elevadas de manera tal de hacerse instrumentos adecuados de la revelación divina. Son instrumentos de la revelación. De modo que han sido intrínsecamente elevados para que lo que ellos produjesen fuese una palabra oral o una palabra escrita revelante. Está claro esto, ¿no? De esta infalibilidad distinguen la infalibilidad de la Iglesia, o sea, de la autoridad apostólica en la Iglesia, o de la Iglesia misma. Esa infalibilidad es una infalibilidad participada, la que se da en los maestros de la doctrina de la Iglesia, es decir, en los sucesores de los apóstoles, o en cualquier cristiano en cuanto transmite algo que es del depósito de la revelación. Claro, se da infalibilidad. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo la doctrina revelada. Pero ahí usé una palabra fundamental. Se está transmitiendo. Se está enseñando la doctrina ya, ahora sobre ya, revelada. No es un acto de revelación nueva.
Nos está revelando algo. Se está transmitiendo lo ya revelado. Y por eso, dicen los teólogos, se trata de una infalibilidad extrínseca. Porque es una infalibilidad ¿para qué? Para conservar el depósito de la revelación. Hay una revelación ya realizada, ya concluida, ya consumada en plenitud. A veces que eso es de fe de la Iglesia. Al terminarse la generación de los apóstoles, se concluye la revelación pública en la Iglesia. La revelación llega a su plenitud con Jesucristo. Y por lo tanto, en la medida en que pasa Él por la tierra, enseña a sus apóstoles, y los apóstoles que han recibido de su misma voz la revelación plena viven, todavía estamos en la culminación de la revelación. Pero una vez que ha muerto el último de los apóstoles, se acabó el tiempo de la revelación pública. Queda concluida. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace la Iglesia? ¿Y qué es lo que corresponde a quienes en la Iglesia tienen el oficio de enseñar? Es eso que dice San Pablo, conservar el depósito. Fíjate que acá ya estamos entrando en lo que es el magisterio de la Iglesia, el otro concepto que dije que teníamos que definir de alguna manera. El magisterio de la Iglesia no es otra cosa que un oficio de enseñar propio de la Iglesia. De nuevo, no hablamos del oficio de enseñar en cuanto que está en Cristo mismo, que es la cabeza, sino en cuanto es participado por los miembros, ¿no? Los que reciben autoridad para enseñar, ¿quiénes son? Los apóstoles, claro. A ellos les comunica el Señor su autoridad. Recordemos el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, ¿no? Yendo, hagan discípulos a todos los pueblos gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. O sea, hay una comunicación del oficio de enseñar. Los apóstoles reciben el oficio de enseñar, lo reciben de Jesucristo. Y por eso decimos que es un oficio que tiene un origen divino y un origen sobrenatural, porque Jesucristo se los comunica directamente al conferirles eso que llamamos el mandato apostólico. Tienen que ir y enseñar. Hay un oficio de enseñar, eso lo llamamos magisterio. Oficio quiere decir deber u obligación. El deber o obligación implica una capacitación, que en este caso también viene de Dios mismo, porque el que los manda los hace capaces del oficio. Y además, esa capacitación va acompañada de una promesa: y yo estaré con vosotros hasta la consumación del siglo. Dicho de otra manera, ahí les está garantizando que su presencia constante con ellos, de manera tal que ese oficio se mantenga infalible, inerrante. ¿Se advierte esto? El magisterio, definido en general, ¿qué es? Magisterio viene de maestro, ¿no? Por lo tanto, no es otra cosa que la acción y el efecto de enseñar, que es lo propio del maestro. Maestro es por definición el que enseña, ¿no? Claro. Luego, ¿qué es el magisterio? Es la acción y el efecto de enseñar. Si uno quiere definir un magisterio cualquiera, ¿qué tiene que precisar? Y bueno,
Fíjate, el magisterio es una acción de enseñar y es el efecto de la enseñanza, ¿no? Entonces, ¿qué habrá que precisar? Y primero que nada, si hay enseñar, ¿habrá alguien que enseñe o no? Ese es el sujeto de la enseñanza, ¿o no? ¿Quién enseña? ¿Habrá quien le enseñe o no? Y sí, claro, sí, es el destinatario de la enseñanza, ¿verdad? Y habrá lo enseñado. Y claro, sí, que es el objeto. Sin duda alguna. Si no, no hay magisterio, ¿no? Si no hay alguien que enseñe, y no hay magisterio, porque no hay acción de enseñar. Y si no hay objeto, si no hay lo enseñado, tampoco hay magisterio, porque no se puede enseñar nada. Si se pone a enseñar y enseña que nada, y entonces no enseña. ¿Está claro? El magisterio de la Iglesia tiene un sujeto, sí, los que enseñan. El sujeto eminente y supremo de la enseñanza de la Iglesia, ¿quiénes son? Y los obispos como sucesores de los apóstoles. ¿Está claro? Los obispos como sucesores de los apóstoles. Son el sujeto supremo, dije, no el único, porque pueden participar ese oficio de enseñar a otros. Fíjense que el magisterio que tienen los sucesores de los apóstoles en la Iglesia es lo que se llama el magisterio público. Son maestros de ¿qué? De todo el pueblo cristiano, ¿no? Todo magisterio público en la Iglesia o es el de los obispos o viene de cierta participación del oficio de enseñar de los obispos. La que recibe, por ejemplo, un párroco para enseñar la verdadera doctrina cristiana en su parroquia, ¿no? El párroco que es presbítero no tiene el oficio de enseñar como sucesor de los apóstoles, lo recibe del obispo. Lo mismo un catequista de una parroquia. De nuevo, ¿qué tiene que enseñar? Y la doctrina de la fe de la Iglesia. Lo mismo que el párroco en la parroquia, ¿no? El catequista en la parroquia tendrá que enseñar la doctrina de la fe de la Iglesia. ¿De quién recibe la autoridad pública para enseñar? Y lo podrá hacer catequista en la parroquia el párroco, pero el párroco, dije, tiene su autoridad para enseñar la doctrina de la fe del obispo, ¿no? O sea, en última instancia es participación de la autoridad episcopal. Ahí estamos en lo que se llama la enseñanza pública o el magisterio público en la Iglesia. ¿Está claro? Aclaro esto porque hay también un magisterio privado. Por ejemplo, el que tiene lugar en la sociedad doméstica cristiana. Los padres no reciben por delegación de nadie el deber de enseñar la doctrina cristiana a sus hijos, los padres cristianos. La tienen per se. Esa no es participación de la del obispo. ¿Está claro lo que digo? Pero esa es autoridad privada para enseñar, porque es en virtud de un vínculo social privado, que es el que tienen los padres con los hijos. No es autoridad pública para enseñar a todo el pueblo cristiano, no. Es autoridad privada. En cambio, participan de la autoridad pública, que es la del obispo. Lo mismo, esto último también pasa a decir. Yo dije los padres para los hijos, pero también puede ser cualquier familiar para con otro miembro de la familia. ¿Se entiende? El ejercicio de una autoridad que es de orden privado porque obedece a un vínculo familiar, ¿no? Bueno, en cambio se discute, los teólogos han discutido si el oficio de enseñar que tiene el padrino respecto del ahijado de bautismo, por ejemplo, es privado o es público, ¿no? Porque pareciera que también viene del orden público ese, pero ese no es privado como el otro. Bien, pero eso es discutible, se puede opinar una cosa, la otra. Vamos a dejarlo. Pero fíjense, el sujeto que ejercita el oficio de enseñar puede ser diverso, ¿no? Hay un sujeto eminente, dije,
supremo. ¿Por qué? Porque es el que tiene la plenitud del oficio de enseñar con magisterio público en la iglesia. ¿Quién es ese? El obispo. Los obispos. Son los que se congregan en el concilio, ¿verdad? Pero si se trata del magisterio de la iglesia, hay un objeto ahí en juego. Y hay también un destinatario. El destinatario directo, fíjense, es siempre ¿quién? El pueblo cristiano. O los miembros del pueblo cristiano. ¿Está claro? Digo, el destinatario directo del oficio de enseñar la verdad de la fe, ¿no? Claro que uno puede decir, bueno, pero los obispos y los cristianos también, por participación, tienen obligación de comunicar la fe a los que todavía no creen. El oficio de evangelizar, ¿no? Eso también es enseñar, ¿o no? Entonces, hay otro destinatario, que ¿cuál es? Todo hombre, ¿verdad? Todo hombre en cuanto está llamado a conocer la verdad por la cual, o por medio de la cual, puede ser salvado. ¿Está claro? Ciertamente que sí. Son dos destinatarios de distinto orden, ¿sí? Unos son en orden a integrarse en la iglesia, otros son como miembros de la iglesia. Pero todos deben recibir ¿qué cosa? La enseñanza de la doctrina de la fe, de la verdad revelada, que alcanza su plenitud en Cristo, en orden a la salvación de los hombres. Bien. Ahí estamos hablando ya del objeto del magisterio. ¿Cuál es el objeto del magisterio de la iglesia? Y la revelación. O dicho de otra manera, la doctrina de la fe. Fíjense que el magisterio de la iglesia no tiene un objeto cualquiera. Habíamos partido de la infalibilidad. Ahora lo hemos conectado con el magisterio. Hemos hecho algunas precisiones sobre el concepto de magisterio y algunas distinciones también. Pero ahora digo una cosa que es fundamental entender en todas estas reflexiones que estamos iniciando. Cuando uno habla de magisterio de la iglesia, hay un objeto que es el único posible en juego. La iglesia no tiene oficio de enseñar cualquier cosa. Sino el oficio de enseñar la verdad revelada que ha alcanzado su plenitud por Cristo, con Él y en Él. Esa revelación pública que Dios ha querido dar a su pueblo ha sido a lo largo de los siglos gradualmente preparada en todo lo que se llama la economía de la antigua alianza. Pero esta llega a su plenitud en la nueva y eterna alianza por la mediación de Cristo, el Verbo encarnado. Allí la revelación se planifica, dijimos. Esto es importantísimo entenderlo porque es un principio de fe que juega en toda nuestra temática. La revelación llega así a su plenitud, queda completa y por lo tanto queda también clausurada. A partir de allí hay un oficio de enseñar, ¿qué cosa? El depósito de la doctrina revelada. Miren, cuando hablamos de depósito, ese concepto que ya aparece en San Pablo, ¿no? Y aparece no de cualquier manera, aparece en relación con uno al que él ha constituido obispo. Como que se llama epístolas pastorales de Pablo, aquellas que están dirigidas a Timoteo y a Tito, ¿no? A los que él ha hecho obispos en iglesias que él mismo ha fundado, ¿no? Como apóstol. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo?
Tú custodia el depósito. Custodia el depósito. El oficio de los sucesores de los apóstoles es custodiar el depósito. Cuando esta noción de depósito, fíjense ustedes, implica eso que yo dije hace un momento, ¿no? Que la revelación ya está completa, ¿no? Ha formado un cuerpo integrado y cerrado, que es el depósito. Y el depósito ha de ser custodiado. ¿Qué quiere decir eso? Cuidado, guardado. Sí. ¿En orden a qué? A su transmisión, obviamente. Guardado no quiere decir escondido. No. ¿Guardado de qué? Guardado es lo mismo que cuidado, ¿no? Ejercer la guarda, la custodia. Ejercer la actividad de tutelar un depósito, ¿no? Acá estoy usando estas palabras en un sentido amplio, pero las uso deliberadamente porque todas implican una cierta obligación de ¿qué? De proteger, de defender, de cuidar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay que defender, proteger, cuidar, guardar, tutelar? Un depósito de doctrina. Esa doctrina implica verdades e implica normas. Las dos cosas, claro que sí. Implica verdades e implica preceptos. Eso que dijimos que tiene que ver con los concilios porque hay ejercicio de definición y de legislación, ¿no? Hay verdades que custodiar y hay preceptos que custodiar. Sí, señor, las dos cosas. Pero custodiar, guardar, conservar, mantener. Mantener, ¿qué es mantener un depósito doctrinal? ¿Qué significa guardarlo? ¿Guardarlo de qué? ¿Cuidarlo de qué? Primero que nada, de cualquier merma. O sea, no hay que quitarle nada, ¿no? Si no, ya estaríamos robando algo del depósito. No estaría cuidado. De cualquier adición extraña, también. Porque si metemos en el depósito algo que no es del depósito, tampoco lo estamos guardando, tampoco lo estamos custodiando debidamente. Si le incorporamos cosas que le son extrañas, que le son ajenas, adviértase que en este caso el depósito es de la verdad revelada, de la verdad divina, de la sabiduría divina comunicada a los hombres. Entonces, si nosotros primero le quitásemos una parte, estaríamos despreciando la verdad revelada. En el fondo estaríamos despreciando a Dios. Si le incorporásemos algo ajeno, una doctrina meramente humana, por lo tanto, o procedente de cualquier otra criatura, ángel o demonio, le estaríamos incorporando algo ajeno, procedente de una criatura, no de Dios. Lo estaríamos alterando y estaríamos también cometiendo un acto de desprecio de la divinidad. Porque si incorporamos al depósito de la divina revelación algo que no viene de Dios, estamos equiparando a esa criatura con Dios, a la criatura de la que viene, porque si no viene de Dios, viene de criatura. Como yo dije, humana o angélica, pero viene de una criatura. Y nada que venga de una criatura puede ser equiparado a la sabiduría de Dios. Entonces, guardar es eso, ¿no? Primero, conservar íntegro. Segundo, conservar incontaminado o sin mezcla con adiciones extrañas que procedan de otra fuente. Tercero, ¿qué es? Conservar inalterado
o incorrupto en el sentido de no cambiarle el significado a la doctrina. Obvio. Porque cambiarle el significado es lo mismo que perderla. Si transformamos el contenido del depósito en otra cosa, y de nuevo, no lo guardamos, ¿verdad? Entonces, ni se le puede quitar nada, ni se le puede adicionar nada extraño, ni se le puede cambiar el significado, alterar la doctrina. Todo eso es guardar el depósito, custodiar el depósito. ¿Esa custodia del depósito implica también prestarle atención al depósito o no? Y obviamente, porque si no, no lo guardo, no lo custodio, no lo mantengo al depósito. Si me olvido del depósito porque no le presto atención, sí, está ahí, yo no le agrego nada, no le quito nada, pero vivo como si el depósito no existiese, hecho del depósito una letra muerta. Por eso el depósito también es guardado en la medida en que es atendido, en que se le presta la atención debida. Al prestarle la atención debida se saca a relucir todo lo que está contenido en el depósito también, ¿o no? Sí, ciertamente. Es decir, fíjense que la sabiduría de Dios excede siempre al entendimiento humano. Y por lo tanto, el contenido del depósito puede ser mejor entendido en una instancia que en otra, más plena, más ampliamente entendido. Eso sí puede perfeccionarse o progresar en la Iglesia, ¿no? La intelección del depósito, la captación de todas las implicancias del depósito, ciertamente que sí. Pero siempre y cuando sea el mismo depósito. Ese perfeccionamiento de la intelección del depósito es lo que suele llamarse también, en buena teología, el perfeccionamiento homogéneo del conocimiento o de la inteligencia de la doctrina del depósito. ¿Que deriva de qué? Y del esfuerzo teológico a lo largo de los siglos. Esa es la misión de la teología en la vida de la Iglesia, ¿no? Profundizar la intelección de la divina revelación. Pero hay profundización en la medida en que se entiende lo mismo. Atención, una cosa es cambiarle el sentido, eso dijimos que es no custodiar el depósito, y otra es entender el mismo sentido más plena o perfectamente. Eso sí es posible y eso es custodia del depósito. ¿Por qué? Porque es arraigar más plenamente en la inteligencia del hombre la luz de la revelación. ¿Está claro? Se puede profundizar la intelección del depósito, pero siempre y cuando, como decía claramente San Vicente de Lérins, permanezca la inteligencia en la misma sentencia, en el mismo sentido, en el mismo juicio. Es decir, la verdad es esta, la misma, creída desde la época apostólica hasta el fin de los tiempos. Usted esa misma verdad la puede entender más profundamente, eventualmente sí. Que pase el tiempo no quiere decir que se la entienda más profundamente. Atención, no confundamos perfeccionamiento de la intelección con paso del tiempo. El paso del tiempo no perfecciona absolutamente nada. En todo caso da ocasión para, pero no más. Y una ocasión no es una causa, Lo único que perfecciona la intelección del depósito es el cultivo de la inteligencia teológica, que es inseparable de una vida conforme a la verdad cristiana, ¿no? De modo que es la inteligencia profundizada por los santos doctores en la Iglesia la que permite profundizar la captación del depósito, ¿no? A lo largo de los siglos, pero conservando el mismo sentido de la misma sentencia, ¿no? Es la misma verdad, es la misma sentencia, es la misma doctrina, el mismo sentido, pero profundizado en la intelección, en el conocimiento humano de ese sentido.
entonces se custodia el depósito. Fíjense que la custodia del depósito implica que el depósito permanece, como dije, íntegro, sin añadidos extraños, sin corrupción de su sentido propio, lo cual es perfectamente compatible con la profundización de la intelección del sentido, ¿no? Por eso hice toda esa aclaración. Sin corrupción de su sentido propio, en el mismo sentido, la misma sentencia. Y transmitido siempre, ¿o no? Y claro, sí, constantemente, permanentemente. Bien. Ese depósito de la revelación es lo que es objeto de fe. Adviértase, la fe divina es fe en Dios. Creemos con fe divina que Dios es la verdad perfectísima. Y por lo tanto creemos todo lo que Dios ha revelado. Y solo eso, con fe divina. El depósito de la revelación es el objeto total de la fe divina. El objeto material, digamos así, ¿no? El objeto formal es Dios mismo, en quien creemos. Creemos a Dios, lo que Él nos ha revelado. El objeto formal, insisto, es Dios, a quien le creemos como la verdad subsistente, que Él es, ¿no? Que ni puede errar ni puede engañar. Es el objeto formal de la fe divina. ¿Y qué creemos? Todo lo que Él nos ha revelado. Todo y solo eso. Porque si le diésemos fe divina, algo que no fuese del depósito de la divina revelación, estaríamos cometiendo un acto de implícita idolatría. Estaríamos haciendo de algo que no pertenece al depósito revelado y por lo tanto no pertenece a la sabiduría de Dios, algo perteneciente a la sabiduría de Dios. También estaríamos poniendo una doctrina no divina en el lugar de la doctrina divina. La infalibilidad que se da en la Iglesia es una infalibilidad docente. Ahora volvamos. Y es una infalibilidad disciplinar en orden a qué? A enseñar la doctrina revelada, a mantener el depósito, ¿no? Y a dictar normas disciplinares conformes a la fe divina que ordenen la vida de la Iglesia a su fin. Esa infalibilidad doctrinal y disciplinar es la que en última instancia se pone en juego en un concilio ecuménico. ¿Por qué? Porque en el concilio se reúnen los que tienen la autoridad para enseñar públicamente y para gobernar con plenitud de autoridad apostólica la Iglesia de Dios. ¿Se entiende? Pero ¿cuándo entra en juego esa infalibilidad? Cuando se define claramente una doctrina de fe. Porque si no se define, no aparece la acción magisterial infalible. ¿Está claro lo que digo? Y lo mismo pasa si no hay decretos disciplinares. El decreto disciplinar tiene una relación con la fe que ¿cuál es? Que va ligado a la fe. En la clase próxima vamos a dar ejemplos de esto. En esta permanezco en el plano de los conceptos lo más abstractamente que sea posible, ¿no? El objeto de la clase próxima va a ser precisamente el que voy a dejar planteado ahora. ¿Por qué? Cuando hablamos de magisterio en la Iglesia, solemos distinguir con claridad dos tipos de magisterio. Magisterio extraordinario y ordinario. Además del público y del privado, que ya dije, hay otra distinción que es común. Magisterio extraordinario y ordinario. El magisterio ordinario es la actividad común, ordinaria, de transmitir el depósito de la fe en la vida de la Iglesia, ¿no? Eso es el magisterio ordinario.
lo ejercen constantemente los obispos, lo ejercen los presbíteros que participan de los obispos para enseñar, lo ejercen también los catequistas, lo ejercen los que enseñan teología en una universidad católica o en una escuela, la doctrina de la fe, lo ejercen los padres en la familia. ¿Está claro? Todo eso es magisterio ordinario. Si magisterio ordinario se refiere solo al público, excluyamos a los padres de familia. Pero si abarca todo, que lo puede abarcar perfectamente, porque la transmisión de la doctrina de la fe a nivel doméstico también es magisterio ordinario. ¿Entra en la vida ordinaria de la iglesia o no? Aunque sea privado y no público, es perfectamente también magisterio ordinario. ¿Y por qué cabe en la misma noción? Porque tiene el mismo objeto. ¿Cuál es el objeto del magisterio ordinario? Y el depósito de la fe, si no, no sería magisterio eclesial. Ni ordinario ni extraordinario. ¿Está claro? Fíjense que los miembros de la iglesia podemos enseñar muchas cosas, que no son el depósito de la revelación. Ya sea a los padres o a los hijos, que deben enseñarles muchas otras cosas. ¿Sí? Evidentemente, ¿no? Además de las verdades de fe, tendrán que enseñarles otras cosas. ¿Sí? Desde cómo sentarse a la mesa hasta cómo sonarse los mocos. ¿Está claro? Eso no pertenece al depósito de la fe, pero se lo tienen que enseñar los padres a los hijos. Claro, sí. Pero no es magisterio de la iglesia eso. No, no, señor. Claro que no. ¿Está claro? Y un cristiano que enseña matemáticas en la universidad y participa del magisterio de la iglesia, no, señor, porque la enseñanza de las matemáticas no tiene que ver con el depósito de la divina revelación. O tendrá algo que ver indirectamente, pero no per se, no en sí mismo. O los axiomas de la aritmética y de la geometría vienen dados en la divina revelación. No, señor. De modo que el que enseña ciencia matemática no ejerce magisterio de la iglesia. Aunque enseñe en una universidad católica, obviamente. ¿Está claro? El magisterio ordinario se llama ordinario no solamente por el modo de realizarse, aun cuando lo ejerza la autoridad suprema, que es el modo común de transmitir la enseñanza, ¿no? El modo común, el modo vulgar, de ahí lo de ordinario, sino que se llama ordinario también por su objeto. El depósito de la fe, claro, sí, pero el depósito de la fe en cuanto sea enseñado siempre, en todo lugar y por todos. Y por eso es ordinario el magisterio. Fíjese que cuando hablamos de magisterio no es solamente quién lo ejerce, ni a quién está destinado, sino cuál es su objeto. ¿Está claro lo que digo o no? En el magisterio ordinario hay un objeto que lo hace ordinario. ¿Cuál es? Que se enseña, que se transmite por enseñanza, lo que se ha enseñado siempre, siempre quiere decir en todo tiempo, en todo lugar y por todos, como doctrina cristiana. Eso es magisterio ordinario. Por eso magisterio ordinario no es cualquier cosa que se le ocurra decir a alguien, por más que ese alguien sea un obispo o el papa, o incluso un concilio ecuménico. Porque si no es lo que se ha enseñado siempre, en todo lugar y por todos en la iglesia, como doctrina de fe, no es objeto de magisterio ordinario. Y un magisterio no se constituye solamente a parte docentis, o sea, por parte de quien enseña, sino también por parte de lo enseñado. ¿Está claro? No solamente a parte subjecti, sino también a parte obiecti. Está ligado doblemente el magisterio. Quién enseña y a quién le enseña, pero también lo que enseña. ¿Está claro lo que digo? No recae sobre cualquier cosa. No recae sobre cualquier asunto, sobre cualquier tema, sobre cualquier verdad posible. Recae sobre un objeto definido. El magisterio extraordinario, ¿cuál es en cambio? Aquel que es realizado con una peculiar solemnidad, acompañado de esa solemnidad extraordinaria, y ejerciendo la plenitud de la autoridad de enseñar. Que entra en juego ahí, ¿por qué? Porque hay una cuestión que dirimir, hay una cuestión
crucial que se ha puesto en juego. ¿Está claro? ¿Qué es lo que pasa en la historia de los concilios ecuménicos? ¿Esta doctrina es conforme a la fe de la Iglesia o no? Y ante esa cuestión crucial, los que ejercen el magisterio ordinario ahora se reúnen extraordinariamente, porque eso es una propiedad de los concilios. Un concilio no puede ser una cosa permanente, es una asamblea de obispos que se reúnen para ejercer su oficio de obispos, ejerciendo la plenitud de su autoridad apostólica de manera extraordinaria. Ahora terminamos la definición. O sea, ante circunstancias extraordinarias y de una manera extraordinaria, no común. O sea, con una peculiar solemnidad, que está marcada por todos los ritos establecidos por el derecho y por la tradición para convocar un concilio, reunir el concilio, desarrollarlo, clausurarlo y promulgar sus enseñanzas y decretos. Ahí hay magisterio extraordinario. De nuevo, ¿el magisterio extraordinario recae sobre cualquier cosa? No. ¿Por qué es extraordinario? Y porque se pone en juego, insisto, la plenitud del oficio de enseñar, la plenitud de la autoridad, y se define. Ahí está lo más propio del ejercicio extraordinario del magisterio, el definir. ¿Se entiende? Y en el definir se pone en juego de modo clarísimo, decisivo, crucial, la infalibilidad. ¿Está claro lo que digo? Cuando se transmite ordinariamente la doctrina, también se da cierta infalibilidad. Pero el modo de expresar la verdad no está necesariamente pensado de una manera extraordinaria para dirimir lo que es verdadero de lo falso. Por eso las expresiones que se usan en el magisterio ordinario pueden ser hasta cierto punto confusas. ¿Está claro lo que digo? Porque basta con que en el contexto en que se dicen sean inequívocas para que transmitan la verdad. Porque uno sabe que el otro no va a entender otra cosa, sino lo que se le está diciendo. Pero cuando se trata de ejercerlo de manera extraordinaria el magisterio, la manera de hablar se hace conforme al carácter extraordinario de la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que alcanza el lenguaje magisterial su máxima definición, su máxima precisión, su máxima claridad. Porque tiene que distinguir lo que es la doctrina que pertenece al depósito de lo que no es del depósito. Tiene que definir o tiene que decretar una norma que va unida a la fe de la Iglesia de manera tal que se ordena al conjunto social según esa norma al fin que establece la fe para la vida de la Iglesia. ¿Está claro? Entonces, en ese discernimiento supremo entra en juego la infalibilidad, claro que sí, y entra en juego una manera extraordinaria de decir las cosas, porque entra en juego el lenguaje definitorio, el lenguaje decisivo, que es la forma más solemne y plena del ejercicio del magisterio. Si uno de acá va, y con esto termino la clase, al Concilio Vaticano II, uno tiene ahora que plantearse, ¿no? Primero, ¿es un concilio ecuménico o no? Parece que confrontarlo con la definición, ¿no? Y si lo es, ¿en qué sentido? Esto lo voy a dejar, la respuesta a esto la dejo para la clase próxima. Pero nos la podemos plantear ahora una vez que entendemos qué es un concilio ecuménico, porque si no tenemos un concepto preciso de lo que es un concilio ecuménico, no hay manera de responder a esto. Pero si es un concilio ecuménico, yo dije, si lo es, ¿de qué tipo? Habrá que precisar cuál es el alcance, lo cual implicará distinguir tipos de concilio ecuménico. ¿Todo concilio ecuménico es del mismo orden o no? ¿Todo concilio ecuménico define? ¿O puede haber alguno que no defina nada? Abierta así que esa sola pregunta ya nos hable
un ámbito en el cual podríamos hacer una especie de categorización jerárquica de concilios ecuménicos, porque uno que define es evidentemente mucho más importante que uno que no define, como concilio ecuménico. Y es más perfectamente concilio ecuménico que otro que solo transmita verdades ya definidas por otros. ¿Está claro? Porque este segundo tipo a lo sumo podrá expresar de una manera más precisa esa verdad que antes ha sido definida, pero ya está definida. ¿Sí? O expresarla con un lenguaje distinto que puede ser más apto para que se lo entienda mejor en cierto contexto. Puede ser. ¿Está claro? Pero no ha definido nada, entonces no es del mismo rango que aquel que ha definido una doctrina como perteneciente al depósito de la divina revelación. Si emite decretos disciplinares será una cosa, y si no emite ningún decreto disciplinar, y será otra cosa. ¿Está claro? Si no emite ni definiciones ni decretos disciplinares, sigue siendo un concilio ecuménico. Y si lo sigue siendo, ¿en qué sentido? ¿Y con qué alcance? ¿Y con qué límites? Esto es lo que hay que pensar, pero esto lo dejo, insisto, para la clase próxima, en la que tendremos que distinguir claramente también cómo el ejercicio extraordinario o el magisterio extraordinario está presente en el Vaticano II y cómo está presente el ordinario. Solamente una vez que hayamos recorrido eso, que es el tema de las dos clases que nos quedan, podemos responder plenamente a esta pregunta, pero le iremos respondiendo al tiempo que vayamos reflexionando sobre estos asuntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.